Vivimos tiempos oscuros donde la verdad brilla por su ausencia y hay tantos criminales, tantos seres humanos realmente maléficos que acumulan tantísimo poder y tantos grupos, muchos de ellos religiosos que favorecen el odio, el exterminio entre los seres humanos. En un mundo así, es fácil que muchas personas que no tienen el corazón y la mente intoxicadas por el odio, la codicia y la ignorancia se aferren al bien. Después de todo, no es tan difícil rechazar la mentira y el engaño, rechazar el odio y la violencia contra otros seres humanos que son diferentes a ti por religión, raza, ideas, clase social, género o cualquier otro motivo. Ser una persona decente no es tan difícil si te apartas de esas dinámicas de odio y violencia que pueden llevar al autoexterminio a la humanidad. El Dharma del Buda, el octuple noble sendero, es sin duda un camino de virtud, benevolencia y compasión. Es por tanto un sendero del bien. Seguir el octuple noble sendero nos conduce a la armonía personal y colectiva. Sin embargo, las enseñanzas budistas advierten una y otra vez sobre lo importante que es no aferrarse al bien. Aunque esta puede ser una enseñanza budista un tanto difícil de entender, lo cierto que es fundamental dentro de las enseñanzas del Buda Dharma. El apego al bien, como cualquier forma de apego, genera sin duda sufrimiento. Desde el Buda hasta los diferentes maestros de diferentes escuelas y diferentes épocas nos advierten de esta verdad. La idea del bien no deja de ser una construcción mental y por tanto un fenómeno condicionado e impermanente. De hecho, es obvio que no todas las culturas, sociedades e individuos tienen una idea del bien monolítica ni tan siquiera similar. Por tanto, cuando decimos que el camino del budismo, el octuple noble sendero, es una senda de virtud, una senda del bien, nos referimos en términos relativos, no absolutos. Es un camino del bien en cuanto que trae felicidad, paz y armonía a todos los niveles y nos aleja del sufrimiento, porque entendemos que los seres humanos tienen propensión a evitar el sufrimiento, tanto propio como ajeno. Sin embargo, las personas que rechacen estos valores de paz y felicidad no entenderán obviamente por qué hablamos del budismo como algo virtuoso. Quien, por ejemplo, tenga como valor supremo la preponderancia del fuerte sobre el débil o de un ego colectivo sobre otros, nunca lo entenderán así. Si piensas que tu religión, tu nación, tu raza o cualquier otra identidad colectiva debe a toda costa prevalecer sobre las otras, probablemente no verás al budismo de forma positiva. Por todo ello, hablamos del budismo como un camino del bien en un sentido práctico y relativo. Sin embargo, en última instancia, en un sentido absoluto, no existe el bien ni el mal. Aferrarse a la idea del bien, al igual que aferrarse a cualquier otro fenómeno condicionado, nos puede llevar al sufrimiento. El propio Buda lo advierte en este texto tan importante como es el Dhammapada, en el siguiente verso. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. También en este otro verso del Dhammapada. No existe el miedo para el despierto cuya mente no está empapada de pasión ni golpeada por el odio, para el que ha abandonado el bien y el mal. Otro texto reseñable del Buda en el Canon Pali. No hay nada en este mundo a lo que aferrarse como lo supremo. No aferrarse a opiniones conduce a la paz. O esta otra cita. Si alguien toma una serpiente de la forma incorrecta, ésta lo morderá. Del mismo modo, si alguien entiende mal el Dharma, puede generar sufrimiento, incluso con lo que es correcto. Esto nos sugiere que la virtud y el bien deben ser practicados con sabiduría, sin apego. Hay una gran cantidad de ejemplos donde el Buda nos exhorta a no apegarnos al bien, ni al propio Dharma, la doctrina del Buda. Pensemos, por ejemplo, en el símil de la balsa del Canon Pali. Para el Buda, el Dharma, o sea, sus propias enseñanzas, son como una balsa. Una vez que se llega a la otra orilla, que sería la liberación, el despertar, no tiene sentido seguir cargando con esa balsa. En lo que se denomina el segundo giro de la rueda del Dharma, el surgimiento del budismo Mahayana, los textos nos siguen advirtiendo evitar apegarse a la idea del bien. Pensemos en el gran filósofo Nagarjuna, que enseña que todos los conceptos, incluso los buenos, son vacíos de existencia inherente. Si nos aferramos a la bondad como algo absoluto,
estamos atrapados en la dualidad y en última instancia en el sufrimiento. La verdadera liberación surge cuando comprendemos la vacuidad y trascendemos todo apego, incluso al bien. Pensemos en la tradición zen, donde existen muchas historias en las que los maestros enseñan que incluso la idea del bien y el mal deben ser superadas. Un famoso koan dice: si encuentras al Buda en el camino, mátalo. Esto apunta a que aferrarse a cualquier idea, incluso la del Buda o el bien, impide la iluminación. Igualmente, en el budismo tibetano se enfatiza la importancia de no aferrarse, incluso a estados mentales positivos como la virtud o el bien, ya que el apego termina generando sufrimiento. Por ejemplo, en la práctica de los cuatro inconmensurables, amor, compasión, alegría y ecuanimidad, se señala que cada uno de ellos tiene un enemigo cercano, una cualidad que se asemeja, pero que en realidad es una forma sutil de apego. En el caso del amor, su enemigo cercano es el apego o aferramiento, que puede perturbar la mente y generar sufrimiento. Por tanto, aunque el camino de la enseñanza del Buda sea un camino de virtud, el practicante debe tratar de alejarse del apego a la virtud, porque en realidad la idea de ser una persona buena y bondadosa es solo una construcción del ego. Las enseñanzas budistas nos enseñan que la verdadera libertad no está en hacer el bien como un fin en sí mismo, sino en actuar con sabiduría y virtud, pero sin apego. Aferrarse al bien crea sufrimiento, es fortalecer la idea del yo, y esto significa profundizar en la dualidad, en el conflicto y por tanto en el sufrimiento. Por supuesto, ha habido muchas desviaciones de esta importante enseñanza. Algunos maestros supuestamente liberados han utilizado esta enseñanza de forma maliciosa y egótica, en ocasiones incluso de forma criminal. Mostrándose como seres liberados del samsara, han actuado como si el bien y el mal ya no les aplicara, y por tanto han actuado de forma perniciosa contra otros seres humanos, a menudo en forma de abuso de todo tipo. De esta forma, lo único que demostraban era que su mente egótica les seguía dominando y estaban muy lejos de la verdadera liberación, porque siempre habrá personas dispuestas a corromper cualquier enseñanza valiosa y aprovecharse de ella, porque el ego es como el agua, y por grande y ancho que sea el muro que construyamos, por antiguo y bien decorado que esté, basta una pequeña grieta en él para que el agua, el ego, lo traspase.